Y vamos a continuar en esta mañana con, muchas gracias hermano, con nuestro estudio de Gálatas. Y nada más como introducción. Como introducción nos vimos ya primeramente en los primeros capítulos que Pablo explica que nadie le enseñó y que el Señor Jesucristo fue el que le reveló todas estas cosas y que era una persona autorizada para hablar con los Gálatas. También vimos que Pablo les enseña que los judaizantes habían tratado de generar problemas en otras iglesias, en otras áreas. Y ahora empezamos en el capítulo número 3 con el regaño. Y como sabemos, empieza el capítulo 3 con Gálatas insensatos. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo actualmente. Y vamos a ver el resumen de lo que vimos en la clase pasada. Vimos que dentro de las divisiones que hay en la iglesia hay una que la divide en 3 eras. La era patriarcal. En la era patriarcal Dios hablaba directamente a los patriarcas. Después vimos que había la edad mosaica. En la edad mosaica Dios hablaba en el tabernáculo. Ahí estaba en presencia y hablaba con los sacerdotes. Y después vimos que había la edad cristiana. En la edad cristiana, nuestro mediador con nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y vimos, por ejemplo, que en la edad patriarcal Dios habló con Noé, Dios habló con Isaac, Dios habló con Moisés y con Abraham. Y hablamos un poco de quiénes son los hijos de Abraham. Algunas ideas que nos den de quiénes son los hijos de Abraham. Mándala. Los que por fe estamos aquí dentro de la iglesia, muy bien. Somos hijos de fe. ¿Algo más? Bueno, vamos viendo. Los que son de la fe. Que era Abraham, y debemos de imitar a Abraham en que Abraham oyó. Abraham creyó lo que Dios le dijo y que Abraham actuó. La promesa de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, en Abraham todas las naciones de la tierra serán benditas, no nomás el pueblo judío. Y vimos que no hay 2 libros en el cielo, no hay 2 libros, no hay los judíos que se salvaron y los gentiles que se salvaron, hay un solo libro. También vimos que la ley es un ayo, y comentábamos, bueno, en esta clase vamos a profundizar un poquito más de qué es un ayo. Un ayo es el que lleva al niño a la escuela, es el tutor, el que lo disciplina. Cuando los padres se lo delegan a una persona para que lo cuide y lo lleve a la escuela, ese es el ayo. Pero vamos a profundizar el día de hoy. Cristo, la bendición de Abraham, en Cristo, perdón, la bendición de Abraham se alcanza a todas las naciones. Y ahora sí vamos a ver bastantes versículos, los voy a intercalar. El justo por la fe vivirá. Y vemos aquí que Pablo tenía mucho conocimiento de las Escrituras, porque esto está en Habacuc 2:4. Vamos a empezar con el versículo 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Para los que no han estado en esta clase, es Gálatas 3. Gálatas 3:15. Aquí lo vamos a, si lo alcanzan a ver, pues va a estar en la pantalla. Gálatas 3:15. Y recuerden que Gálatas es un regaño, una amonestación a la iglesia en Galacia. Hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí vemos a Abraham, que la promesa es que su descendencia será tan grande como las estrellas. Y primeramente Pablo les dice, hermanos, venimos del principio del capítulo 3, donde Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿sí? Con el palo, ¿verdad? El palo en la cabeza. Ya hemos visto esta manera de trabajar de Pablo. Y de Gálatas insensatos, pero aquí les dice, hermanos. O sea, todavía él piensa que ellos pueden, los considera realmente sus hermanos en Cristo, y que ellos pueden cambiar y modificar sus actitudes. Los considera con amor como sus hermanos todavía. Hablo en términos humanos, y eso ya lo hemos visto lo vimos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando enseñaba con qué? Enseñaba con parábolas, y las parábolas era algo que el pueblo podía entender. Entonces es lo que quiere decir Pablo, les voy a hablar, y les voy a hablar con términos humanos. Y empieza a hablar de un pacto. Dice, un pacto, una vez que, aunque sea de hombres, una vez que sea ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, el 16, Gálatas 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, aquí ya Pablo empieza a explicar, pues no voy a tratar de explicar mucho, porque el mismo versículo hace la explicación a los Gálatas. Y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como uno, y su simiente, la cual es Cristo. Y vemos la definición de simiente. Simiente, dice femenino, es semilla, puede ser semen y puede ser esperma. Y aquí lo vamos a ver, la simiente como descendencia. ¿Sí? Vamos a verlo como descendencia, ¿no? Vamos a darle ese enfoque, como simiente, como la descendencia. Bueno, y ahora sí, ahí ya les puse un entre las simientes de Abraham, la descendencia de Abraham, hermanos. Los hijos de Abraham. ¿Sí? Isaac, Ismael, José tuvo más. Okay. Aquí vemos dos de los descendientes. ¿De cuál simiente estamos hablando? ¿Hay una simiente o hay varias simientes? Hay una simiente. Y la simiente fue en Isaac. Aquí vemos la simiente, fue el hijo de Sara, y el hijo de la esclava no es considerado como la simiente. Entonces aquí hay una sola simiente que fue Isaac. Y el siguiente ejemplo, Isaac. Descendientes de Isaac. Jacob. Muy bien. ¿Alguien más? Descendientes de Isaac. Esaú. Muy bien, hermano. Esaú. ¿Y la simiente? ¿La descendencia? ¿Por qué Jacob si no era el primogénito, hermano? Porque fue el que recibió la primogenitura de su padre. ¿Sí? Y vemos que, de hecho, no la quería tampoco Esaú. Muy rápido, creo. Sí. Ahí. Véndeme el derecho a tu herencia, véndeme tu primogenitura. Él regaló a Esaú, le regaló su primogenitura por un plato de lentejas. Y él tuvo otro pueblo, ¿verdad? Que fue Edom. También Ismael tuvo su pueblo, que es parte de los árabes, hicieron su pueblo, el pueblo de Ismael. Ahora sí, 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo. La ley vino 430 años después
La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Sí? Entonces tenemos la promesa. ¿A quién fue dada la promesa? Abraham. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos años después vino la ley? Según el texto, ¿verdad? Según el texto, 430 años. Entonces, aquí vemos una promesa de Abraham. Vemos 430 años y la ley. Acuérdense que les está explicando a los Gálatas. ¿Sí? La promesa fue dada a Abraham. Y la ley nada tenía que ver con Abraham. ¿Sí? Eso les estaba diciendo a los Gálatas, porque acuérdense el problema que había en la casa. Entonces hubo mucho tiempo entre que fue dada la promesa y la llegada de la ley. ¿Qué es lo que quiere decirles Pablo? Aquí más de que los 430 años es que fue mucho tiempo después que llegó la ley. 18. ¿Alguien que lo lea? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿En qué condición quedan Abraham, Isaac, Jacob, etcétera? Los Gálatas tienen que decidirse y tomar una decisión. ¿Qué método de salvación van a tomar? Sí. Pero si la herencia es por la ley, si la herencia va a ser por la ley, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué fueron antes? Les está preguntando a los Gálatas, les está haciendo esa pregunta. ¿Qué pasó con ellos? Si ustedes creen que la ley los va a salvar, ¿qué pasó con Isaac, con Abraham y Jacob? Perecieron porque no había ley, según la idea de ellos. No serían salvos, porque ellos no estuvieron cuando la ley estaba. Acuérdense que todo esto les está explicando a los Gálatas. Dios concedió a Abraham la promesa, primeramente. ¿Y esta promesa quién la concedió? Dios la concedió. No que se la haya ganado. O sea, aquí lo que vemos, como sabemos, que nosotros no nos ganamos la salvación. ¿Quién da la salvación? Nuestro Señor Jesucristo da la salvación. Es lo que está marcando aquí el apóstol. Y tenemos el ejemplo de Pablo. ¿Sí? Como todos sabemos, Pablo fue fariseo de fariseos. Y eso significaba que era un experto en la ley. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la gente que estaba en Galacia, tratando de meterle ideas a los Gálatas, pues Pablo, cuando perseguía a la iglesia, era un judío ejemplar. Pero como ya había venido nuestro Señor Jesucristo, ya no estábamos bajo la ley. Entonces Pablo estaba perdido. Pablo estaba perdido, el mismo Pablo. Él necesitó de nuestro creer en nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvo. Por más de que fuera muy bueno doctor en la ley, muy estudiado en la ley, ¿sí, hermano? Dice en Romanos 10, hermano, dice el apóstol Pablo, hermanos, hablando a los hermanos en Cristo, dice ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y por procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Dice para justicia y para que es él, pues consideraba, ¿verdad? Todavía oraba por Israel, ¿verdad? Las tribus y Israel de aquel tiempo, pero él dice, pero ellos están buscando ser salvos por otro medio, que es la ley. Y como ya había venido el Mesías, ya ese no era el medio para salvación. Y vemos que él cómo considera todo lo que aprendió. Ahí dice del conocimiento. ¿Cómo lo consideró él? Él lo dejó. Él dejó todo su conocimiento en la ley judía para seguir a nuestro Señor Jesucristo.
siendo él uno de los principales de su tiempo en la ley. ¿Alguien que lea el 19? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Faltó una de rey. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí la pregunta. Es la gran pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Y la gente judía que estaba enseñándoles, obviamente ya les había hecho esta pregunta a los Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirvió? Sirvió, exactamente, por el momento que muere nuestro Señor Jesucristo, cambia a servir. Muy buen comentario. Necesitamos cambiar esa manera de hablar que a veces tenemos. El momento que llega nuestro Señor Jesucristo es sirve. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que tuvieran un orden, para que tuvieran una manera de respetar. Un orden, una manera de respetar. Hay que conocer el orden, ¿verdad? Ese orden hay que conocer para que conocieran lo que está bien y lo que está mal. Para eso, vamos a ver, es lo que vamos a ver y lo que explica aquí el apóstol Pablo. Aquí vemos los 10 mandamientos. Sí. Esta es la base, pero ya después la ley habla, ya lo hemos visto, de animales impuros, animales impuros. A veces es muy extensa la ley. Y era para los judíos. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida, y aquí vemos, a causa de las transgresiones. La ley era una lupa en la cual podíamos ver qué pecados teníamos, porque ya teniendo la ley podías conocer si estabas haciendo el bien o estabas haciendo el mal. Y vino por las transgresiones, nuestras transgresiones, y nos ayuda para que conozcamos los pecados. Y es una lupa que incrementa las manchas que tenemos. Son las mismas manchas, las manchas ahí están, pero con una lupa las vemos más de cerca. Las vemos más de cerca. Nos hace visibles nuestros errores. Es lo que llevamos ahorita de la ley. Y tuvo un mediador, dice aquí. Tuvo un mediador, el cual fue Moisés. La promesa, ¿quién dio la promesa? Dios, muy bien. ¿Y quién la recibió? Abraham. La ley, ¿quién la dio? Dios. ¿Quién fue el mediador? Aquí hay un mediador. Moisés. Moisés fue el mediador, porque las tablas de la ley son dadas a Moisés. Moisés baja del monte Sinaí y las entrega al pueblo. ¿Sí? Lo que dice que hubo un mediador entre la ley y el pueblo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Lo que vemos. Moisés la entregó al pueblo, el mediador lo entregó a todos, pero la promesa fue dada a Abraham directamente, a un Jesús. Los Gálatas no debían de exaltar más a Moisés que a Dios. Es lo que significa que su corazón y su mente debería estar con nuestro Señor Jesucristo. Moisés sirvió como un nexo entre Dios y el pueblo y carece de autoridad. Moisés le dieron ley y él no la promulgó, él no la escribió, fue escrita por nuestro Dios. La promesa fue dada directamente a Abraham sin intermedio. 21, ¿alguien que me lea el 21?
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. La ley es contraria a las promesas de Dios. O afecta a las promesas de Dios. La promesa sigue, acuérdense, 430 años antes la promesa fue dada. En medio estuvo la ley, pero la promesa continuó. ¿Sí? Pablo indica que la herencia se debe a la promesa. ¿Sí? Nuestra herencia se debe a la promesa y no a la ley. Por lo tanto, la ley es inferior y posterior a la promesa. La ley, primeramente, es incapaz de liberar al hombre de la condena. ¿Sí? La ley no servía. El propósito de la ley no era salvar al pueblo judío. Habíamos visto que era guiarlos, llevarlos por el camino, pero no era el propósito la salvación del pueblo judío. Y no tiene poder vivificante, y la promesa sí. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Mas la Escritura lo encerró todo en pecado. El Antiguo Testamento ha declarado que todo el mundo está bajo el poder del pecado. ¿Sí? Estamos todos encerrados en ese corralito, o estaban, perdón, en el pasado, de que todos el mundo está bajo el poder del pecado. Y anhelamos un libertador, un Mesías, esperaban un Mesías, un Redentor divino. Este Redentor prometido ya vino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y pone en libertad a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Sí? Confinados es en un bote, en un tanque grandote, o sea, de un lugar donde no nos podemos salir, a menos de que alguien nos ayude. Ese es el confinamiento. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Abraham veía en el futuro un Redentor, un liberador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora donde está escribiendo Pablo, dice, pero antes que viniera la ley estábamos confinados bajo la ley. Y ahora Pablo, después de que ya viene nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos un Redentor, tenemos una esperanza de salvación, que es la promesa que se dio a Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo ve Pablo ahora hacia atrás, ¿no? Como ven, lo que queremos de leer, que fue en el pasado. La ley quedó atrás en el pasado y ahora vivimos la era cristiana. ¿Alguien que lea el 24? Nada más lo que está en verde. ¿Otra persona? No le chance a otra persona. El fichante, no vi que nadie quería. Y digo, vamos adelante. Es que está cerquita, ¿no? Sí. Está cerquita. Sí lo alcanza a leer. O en sus Biblias que lean el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien, ¿qué significa ayo? Aquí. Un guía, un cuidador. Entonces aquí vemos de manera que la ley ha sido nuestro cuidador, nuestro guía. Ayo, la definición, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la ley es el ayo? Y dice, ayo era la persona cuya labor consistía en cuidar a los niños, disciplinarlos cuando fuera necesario, llevarlos, siempre guiarlos en el camino. Ese es el ayo, es el tutor, es
No llega a ser el maestro porque es el que lo guía al maestro. Era una guía para guiar al pueblo hacia la promesa que es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el año. Así se lo lleva directo a la escuela. No se quería ir a la escuela, lo lleva a la escuela. Es el que nos lleva y que no nos debemos de desviar. Este es el año, de manera que la ley ha sido nuestro año para llevarnos, a final de cuentas, llevarnos hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, ya no hay ayo, ya no necesitamos ayudante, ya maduramos, ya crecimos espiritualmente, ya no necesitamos un ayudante. La ley era un ayo, era un ayudante. Ahora debemos de conectar nuestro Espíritu Santo para que Él gobierne nuestra vida. Que Él nos guíe, exactamente. Mándame. Es para que nos guíe y nos aliente a seguir adelante. Así es. ¿Y cómo obtenemos el Espíritu Santo? Obedeciendo por medio del bautismo. Así es como obtenemos el Espíritu Santo. 25 y 26, hermanos, ya vamos a terminar. 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo año. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero venida la fe, ya llegó la promesa, ya llegó nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ayo terminó su función. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo el encierro del pecado, ya no estamos confinados. Fuimos liberados de ese lugar donde estábamos encerrados. Fuimos liberados de ahí. Ya no hay carcelero que esté cuidando que no nos salgamos. Ya no estamos bajo el ayo. Y aquí lo vemos como nuestros hijos, ¿verdad? O más bien lo ven nuestros hijos cuando ellos ya crecen y se van por su cuenta, o se van a estudiar, o se casan y ya viven una vida aparte. Nosotros somos el ayo. Ya no hay ayo. Ya no va a haber papá que te regañe. Ya no va a haber papá que te levante. No va a haber papá que te metes a bañar, que te cojas tus cosas. Ya no hay ayo. Ya nuestros hijos crecieron, maduraron, y ahora ellos solos, sin ayo, tienen que continuar la vida. Es algo semejante aquí. Se terminó el ayo, se terminó la ley, y ahora vamos a vivir nuestra vida con Cristo. ¿Estamos listos? Ya crecimos, somos espiritualmente mayores, ya crecimos, y estamos listos para la fe. Y acuérdense que para la fe hay que oír, creer y actuar. Hacer lo que nuestro Señor pide. Entonces estamos con nuestro Señor Jesucristo, nos vino a liberar de la ley. Ahora sí, los Gálatas. Los Gálatas fueron liberados cuando Pablo fundó la iglesia en Galacia. Fueron liberados y fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Ya estaban libres de la cárcel, libres del custodio, del carcelero, ya estaban libres del ayo. ¿Pero qué querían? Querían regresar a la casa, querían regresar al judaísmo. Había gente que quería que se hicieran judíos, fariseos, aparte de judíos que fueran fariseos. Entonces todo esto Pablo lo explica con esa intención, de que la gente que estaba ahí quería regresarlos a algo que a ellos, aparte que eran gentiles, no les tocó vivir esa época, porque esa época fue antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿Cierto? cuando dice la palabra todos, se refiere a quienes estaban dirigida la carta, ¿verdad? Así es. Los judíos como A los miembros de la iglesia de Cristo en Galacia. Entonces estamos hablando de
judíos, gentiles y mujeres piadosas que conformaban la iglesia en Galacia. Todos. Sí, porque pudieron interpretarse que ahí Pablo dice todo el mundo, pero solamente es en esta audiencia. Ok, muchas gracias, hermano. Sí, porque alguien puede decir, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Lo hemos oído mucho. Pero recuerden, por eso esta carta aquí fue escrita a la iglesia de Cristo en Galacia. ¿Sí? Y a los miembros. Y a los miembros de la iglesia de Cristo en Galacia. ¿Sí? Entonces, a todas esas personas somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias por su comentario. 27 y 28 más. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados, levanten la mano los que han sido bautizados. De Cristo estamos revestidos. Que así sea. Que así sea. Que estemos revestidos de Cristo. Que ya no haya judío ni griego, ni esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas, que nadie os engañe diciéndoles que para ser cristianos, primero hay que ser judíos fariseos. Está diciendo. Ustedes olvídense de eso. Ustedes creyeron en nuestro Señor Jesucristo y olvídense que hay que ser judíos, y aparte judíos fariseos, que era lo que quería esa gente, que creciera la cantidad de judíos fariseos en el mundo. El bautismo es la señal de que han sido liberados y que están revestidos de Cristo. Era lo que les dice Pablo aquí en estos versículos. Y y ahora vemos, no hay judío ni griego. A ver, de las clases anteriores, ¿dónde? Esta es una sinagoga. No encontré la misma fotografía que puse cuando vimos Tesalonicenses, pero ¿dónde iban los judíos? ¿Dónde, hermano? A la sinagoga, sí. ¿Y en qué parte de la sinagoga iban los judíos? Perdón, me faltó especificar un poco. ¿En qué parte iban los judíos? Sí, no. Había tres. ¿En qué parte específicamente de la sinagoga iban? Sí. Había sinagogas en todas partes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era del lado izquierdo, hermano. Los judíos iban abajo. Hombres judíos. Si yo era hombre judío y entro a una sinagoga, ¿a dónde voy? Aquí. Y como dicen nuestros señores, los que se creían importantes, a mero adelante. Bueno, creo que esta está detrás para adelante, pero a mero adelante. ¿Y dónde iban los gentiles? Los prosélitos. Si lo recuerdan, ¿dónde iban? Es que me falta la foto, hermano, anterior. Aquí no se nota mucho, pero los iban arriba. Hombres, gentiles, prosélitos. Aquí. Y esas sí se van a acordar. ¿Dónde iban las mujeres? Ahí por la ventana, ¿verdad? Mujer que tenía interés de escuchar la palabra de Dios. En la ventana, desde afuera. Los niños también estaban en el pórtico. Si un niño quería aprender de lo que decían en la sinagoga, afuera, desde la ventana. Era. Sí, así era. Puros hombres. Y las mujeres afuera. Ni siquiera podían estar ahí acompañándose, tenían que estar afuera. Entonces las sinagogas tenían todo eso. Bueno, las que estaban grandes, ¿verdad? Tenían abajo, tenían arriba, que no se revolvieran, ¿verdad? No se podía revolver con un judío, con un gentil, porque si yo lo toco, me hago impuro. Y luego yo
lavarme las manos, hago impuros los alimentos. En ese rango muy bien. Por eso tenía que estar separada, porque podía haber, así seguía impureza tras impureza tras impureza, y luego había que curarse las impurezas. Entonces se contaminaban, tenían que estar separados. Por eso el apóstol Pedro decía: cuán difícil es que yo coma contigo, decía Cornelio. Comer con un gentil en esas condiciones de ley era muy difícil. Y terminamos. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. linaje de Abraham son los Gálatas y nosotros, y herederos según la promesa. Entonces, igual que los Gálatas, somos linaje de Abraham y herederos.